estamos hablando de que digámoslo así, esto del religioso, viene de la palabra religión y hablamos de lo que dice el diccionario acerca de religión. Y pues también obviamente siempre nos gusta mirar lo que es la concordancia Strong, que es como poder ir a mirar en la raíz de la palabra qué quiso decir el escritor originalmente cuando escribió esas palabras, obviamente inspiradas por el Espíritu Santo, pero sabemos que la Biblia no se escribió en el idioma nuestro, latino, español, no se escribió en hebreo y en griego, el Nuevo Testamento. Entonces vamos a esas raíces de ese idioma y tratamos de mirar qué es lo que significa. Cuando vamos a la concordancia Strong, entonces en el versículo de Santiago 1, 26 y 27, que habla la palabra de la religión, cuando habla de ello dice que allí la religión se está haciendo alusivo a ceremonia, a culto, ¿sí? Está hablando de aquellas cosas que nosotros hacemos para rendir adoración a Dios. Esto, por ejemplo, es un culto, porque todo lo que hacemos durante este lapso de tiempo es para honrar a nuestro Dios, a ese Dios que creemos, en el Dios que nosotros hemos creído es el Dios de la Biblia. Y a veces de pronto no nos hemos puesto como a pensar, aquellos que de pronto fueron criados en el Evangelio, no sé si alguna vez se han puesto a pensar, bueno, ¿a quién adoro? ¿Qué es lo que yo hago en esa congregación? ¿A quién le cantan? ¿Yo a quién le estoy cantando? ¿A quién le aplaudo? Cuando cierro los ojos, ¿por qué los cierro? Y si oro, ¿será que sí me escucha Dios? ¿Quién es ese Dios al que estamos adorando? Al que mi familia me enseñó a adorar, sea papá o mamá o el abuelo. Me enseñaron unas creencias, pero usted tiene que evaluar y analizar por qué cree, en quién cree, de dónde salió todo esto, por qué usted está ahí sentado y no está en la casa de pronto viendo televisión. ¿Qué lo motiva a estar aquí? El ser parte de una religión, digámoslo que eso es fácil, eso se aprende. Y uno aprende los dogmas, las creencias, los rituales, uno lo aprende. Y hace parte de cualquier religión X que puedan llegarme a predicar o a hablar. Y entre las religiones sabemos que hay sectarismos donde te dicen, mira, si tú no haces parte de esta religión, de esta creencia que tenemos aquí, no te vas a salvar, tú no vas para el cielo, por eso no te puedes salir de aquí. Hay de todo. Creencias en dioses de toda clase, creencias en que el Dios es una vaca. Eso ahora se puede adorar cualquier cosa, ¿cierto? Hoy día hemos visto la cantidad de creencias que hay. Por eso es importante que usted, mi amado joven, no trague entero. Compruebe, piense, analice y póngase allí aún en la presencia de Dios y pregúntese, ¿yo por qué hago lo que hago? ¿A mí quién me obliga? ¿Quién me motiva a ir? Pienso que la iglesia es un club social donde hago amigos, donde siento que al menos un puñado de gente me quiere y soy importante para alguien. Eso significa para mí la religión, la iglesia a la que voy, a la que asisto. Sería muy bueno que usted allí donde está sentadito, usted se pueda preguntar, ¿por qué hace lo que hace? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué decide usted un día aceptar a Dios y decir, sí, yo necesito a un Dios a quien hablarle, a quien contarle mis cosas? Pero ¿por qué lo necesitas? ¿Y qué pasa si un día yo decido no hacerlo? ¿Cuántos se han llegado a hacer esa pregunta? ¿Algunos se han preguntado qué pasaría si yo decido no tener en cuenta a Dios en mi vida? ¿Algunos se han preguntado eso? Levanten la mano a ver. Uy, solo 2. Oh, Padre. Qué bueno que Dios está permitiendo esta enseñanza, porque sí es necesario que nos hagamos preguntas. Es necesario que nos confrontemos. ¿Por qué? Porque el día de mañana alguien me puede ofrecer otra cosa y ¿qué voy a decir yo?
Uy, mira, y te pintan otra religión más chévere. Uy, ¿cómo te parece que vos podés seguir leyendo la Biblia y podés seguir creyendo en tu Dios, pero no ser tan fanático? ¿Quién te dijo que había que ir a una congregación? Vení, yo te digo, vení, yo te muestro. No te pongas no, mira, aquí hay algo más bueno, y hasta con la Biblia le empiezan a decir, vení. ¿Quién te dijo que vos tenías que vestir así, que es que tan recatado y que no mostrar nada? No, vení, yo te muestro que eso no es así. No, esto es más chévere que lo que allá estás viviendo. Y lo más chévere es que hay más libertinaje, ¿cierto? Y entonces, si nosotros no estamos seguros de por qué estamos en un lugar como estos, de por qué yo decidí un día leer la Biblia y tenerla como mi manual de vida, si yo no me confronto y digo, bueno, ¿realmente yo necesito a Dios? ¿Realmente lo que hago, lo hago por Dios o lo hago porque mi mamá la tengo ahí encima diciéndome, mire, mijita, ¿qué hubo pues? Si usted que vea, mijito, y si no va hoy, entonces ya sabe, el fin de semana no va a hacer esto, no va a hacer aquello, no le compro por aquí, no le hago allá. Entonces usted teniendo allí como a toda hora el mire, usted tiene, usted no hace, le doy, no le doy. Entonces usted dice, claro, pues es porque mi mamá, es porque mi papá, es porque mi abuelita, es porque una fulanita que me predicó, un fulanito que un día me predicó, vive encima de mí. Pendiente si voy o no voy a la iglesia, si leo o no leo la Biblia, si ayuno o no ayuno, si oro o no oro. Y entonces el día que esa persona X ya no te esté diciendo nada, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué decisiones vas a tomar? Cuando ya no esté tu mamá diciéndote, vea, mijito, pero es que usted ¿por qué no va a la iglesia? Pero vea, mijita, ¿qué es eso? ¿Por qué se pone esa ropa? Pero usted, ¿por qué se está haciendo esto y aquello en ese pelo, en esa cara, en esos ojos de yo no sé en dónde? No, señora. Y entonces tienen ahí la persona que les dice, entonces por eso yo me muevo, por eso yo hago, por eso soy lo que soy. Pero ¿qué pasa si tengo toda la libertad de hacer lo que yo quiera? Si nadie me molesta y si nadie me dice qué tengo que hacer o dejar de hacer, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Realmente sí he creído que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Que un libro tan antiguo puede ser la verdad de Dios, la verdad absoluta en esta vida, en esta tierra? Y que debe ser realmente mi manual de vida, y que Dios es real y que Dios debe ser mi Padre y que Él existe. Eso es lo que usted tiene que preguntarse, mi querido joven. Un día usted va a poder tomar la decisión de hacer lo que quiera. Sí, un día llegará el día que usted diga, yo ya sé trabajar, veo por mí mismo, puedo comprarme la ropa que quiera, puedo ir y venir donde yo quiera. ¿Qué vas a hacer de tu vida? ¿Estás convencido hasta los tuétanos que necesitas a Jesús? ¿Que necesitas este Dios que adoras hoy? ¿Que sin Él no eres nadie? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. ¿Y qué pasa si Dios no está en mí? ¿Qué pasa si yo dejo de leer este manual y de hacer caso a lo que la Biblia dice? ¿Qué pasa con mi vida? Eso son preguntas que todos deberíamos de hacernos. Y que deberíamos de verdad de convencer a nuestra alma de que cada cosa que hacemos la hacemos porque amamos realmente a Dios, porque estamos convencidos de quién es Él para nosotros. Que se pueda escuchar un testimonio vivencial de lo que Dios ha hecho en cada uno. Que usted pueda decir, es que si a mí Dios me falta todo. Él para mí ha sido el que ha cambiado toda mi forma de ver la vida, de ver las cosas. Me quitó la tristeza, me quitó el dolor que yo tenía. Desde que Él llegó a mi vida, realmente yo soy otra persona. Y sé que si Él me falta, yo soy y sería la porquería más horrible. Soy lo que soy porque Cristo está en mí. Porque la gente no me ve a mí, ve a Jesús. Y todo lo bueno que yo pueda tener, lo tengo por Él. Y que usted de verdad esté convencido de eso. Si yo no lo tuviera a Él, yo estaría expuesto a todo lo que este mundo está expuesto. Podría morir de repente en cualquier momento e irme a la
condenación eterna. Y que sepamos que el tormento más grande no es porque el infierno arda en llamas, o porque digan que no es calor sino frío, o porque hay gusanos, así como dice la Biblia, sino que lo más horrible de ser condenados es estar alejados de la presencia de Dios. Es estar apartados de ese Dios que tanto amamos. Es el peor castigo y el peor tormento, estar lejos de Él. Jesús mismo lo expresó y le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque eso era lo más doloroso para Él, alejarse de su papá. Saber que iba a llegar un momento en toda la eternidad, un único momento, donde Jesús iba a estar alejado de su Padre. Eso era lo que a Él más le dolía. Jamás se habían alejado. El Padre y Él, siempre lo repitió, somos uno. Nunca se habían alejado el uno del otro. Siempre estaban en esa unidad perfecta. Pero Jesús estaba en esa angustia, sudando esas grandes gotas de sangre y agua allí en todo su cuerpo, en la angustia de saber que se alejaría de su papá. Algo jamás sucedido en toda la eternidad y en todo lo que Jesús había vivido. Jamás se había alejado de su Padre. Y qué bueno que usted y yo podamos estar convencidos de que no podemos estar alejados de Él, que de verdad Él es el todo de nosotros. Amén. Más que, ay, sí, tan chévere ir a la iglesia y allá tengo tantos amigos. Uy, allá está mi amiguis y eso es más chévere y charlamos y la pasamos bueno. Y la música, ay, qué rico, sí, tan chévere, todo eso. Más que simplemente aprender a hacer una serie de cosas, de ceremonias, de cultos, de hábitos, a cosas que ya sabemos que tenemos que hacer, habituarnos a hacer. No, es de verdad experimentar la presencia de Dios, ser genuinos, ser verdaderos delante de Él. Aquí y en cualquier parte, el que me vea sabrá que yo soy hijo de Dios, que me comporto como soy porque sé que Él me está mirando y que lo que yo más deseo es agradarle a Él. Amén. Y miren, mis queridos hermanos, que les contaba que a través de los tiempos hemos tenido que ver lamentablemente cómo muchos se han apartado de las congregaciones, no digamos que de Dios, de las congregaciones cristianas, porque les impusieron cargas. Eso lo veíamos hace 8 días. Y la palabra del Señor dice que Jesús les reprochaba eso a los fariseos y a los religiosos de la época. Les decía, mire, ustedes le imponen cargas a otros, cargas pesadas que ni ustedes con un dedo las quieren cargar, las quieren levantar. Y el Señor se los reprochaba y se los decía, eso no se hace. Son cargas de cosas inventadas por ustedes, mandamientos de hombre, tradiciones. Y eso, hermano, usted lo puede leer en los evangelios. Muchas veces el Señor reprochó eso. Y les decía, mire, ustedes no impongan cargas que la Biblia no dice, que yo no he puesto a nadie. Y eso no era solamente en esa época. Hoy también hay ministros que están poniéndole cargas a las ovejas, mandamientos humanos y cosas que jamás el Señor dijo que había que hacerse. Tengamos mucho cuidado con eso. Comprobemos a través de la palabra que nos están predicando. Por esas cargas es que muchas personas se alejaron de las congregaciones y dijeron, yo nunca quiero volver a una iglesia, jamás. Porque me veían como un bicho raro, me juzgaron, me rechazaron, me hicieron sentir lo peor. Porque yo no llegaba vestido como ellos decían, o porque yo no oraba todo lo que ellos decían que había que orar, o porque yo no leía todos los capítulos de la Biblia que había que leer diariamente, porque yo no hacía esto o aquello. Hermano, una cantidad de cosas que se ponen allí como una carga a la gente y que Dios en su palabra nos dice que tengamos que hacer. ¿Y cuántos jovencitos se apartaron también de Dios por eso? ¿Cuántos jóvenes aún vienen a un lugar como estos, pero su corazón está lejos de Dios, cargados, intranquilos,
rebeldes contra todo lo que tenga que ver con la Biblia, con Dios mismo. Porque ellos dicen, es que mi mamá, mi papá a toda hora me condenan y me juzgan y me dicen, mire usted, claro, es que usted como uno ya ni la ve orando, pero por eso es que se va a ir para el infierno. Es que usted mire esos demonios que la tienen así, mire lo que está haciendo y a toda hora le están recalcando cosas, restregándole en la cara a otras, que porque no hacen lo que a ellos les parece que debería de hacer. Usted que no se ha querido bautizar. Y aquí han llegado jóvenes diciéndome, hermana, mis papás me quieren bautizar a las malas. Todo el tiempo me han metido a la cabeza, bautícese, bautícese. ¿Y sabe qué? Yo de pura pica no me quiero bautizar. No quiero. Soy reacia a eso que ellos dicen porque no quiero hacer lo que ellos me dicen. Y yo le digo, ¿y por qué estás así? ¿Y por qué estás tan sentida? Digo, hermana, porque toda la vida mis padres se la pasaron diciéndome que todo lo que yo hacía era malo, que yo era una hija del diablo. Porque me gustaba esto, porque me gustaba aquello, porque yo veía una película, porque pasaba tiempo en las redes, o porque lo que hiciera, hermana, siempre fui para ellos lo peor, descalificada. Y ahora me dicen, usted se tiene que bautizar. Y si Cristo viene y usted no está bautizada, usted se va para el infierno. Hermano, y han hecho un trabajo de acusar y de acusar a esos jóvenes a tal punto que hay una carga tan grande que ellos dicen, yo no quiero, hermana, no quiero. Yo vengo aquí porque me toca. Yo llevo años viniendo aquí, pero ¿sabe qué? Ya las últimas veces ya hasta me dormía. Me daba sueño. Venía así como ahí de pura pica y me quedaba dormido. Bostezaba para que mi mamá me viera, que yo no quería estar ahí. Y no hemos dejado que los jóvenes y los adolescentes en este caso puedan vivir su proceso. Ellos tienen que vivir cada uno un proceso, tienen que convencerse. Y cualquiera que de pronto me escuche diciendo lo que voy a decir me podrían condenar. Mi hija tiene 13 años, mi hija mayor, y ella no es bautizada. Y cualquier ministro me podría decir, eso está muy mal. Usted está criando mal sus hijas. Porque a los 13 años, yo hacía ya 5 años los hubiera bautizado. Y está muy bien, los felicito a los que hacen eso con sus hijos. Pero ¿de qué me vale a mí obligar a mi hija a que se bautice si ella no quiere? Si ella no está convencida de quién es Jesús para ella. Si ella no está convencida que hizo Cristo por ella y que ella es una pecadora y necesita a Jesús. Si ella no está convencida, ¿para qué yo la obligo? ¿Qué me gano yo con eso? ¿Será que obligándola, la voy a obligar también a entrar al cielo y la voy a hacer salva yo? ¿Qué creen ustedes? No. Ninguno de nosotros podemos ser salvo a nadie. A nadie podemos hacer salvo. Solo el Espíritu de Dios puede convencer a una persona y puede llevarla al convencimiento de que necesita realmente a Cristo, que es pecador. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos lleva a toda verdad, que el Espíritu Santo convence de justicia, de pecado y de juicio. Si no estás convencido de esas tres cosas, no hay nada. No hay nada. Si tú no estás convencido de quién eres y no estás convencido de que eres pecador y te las crees y dices, yo no he pecado, yo soy el más santo, el más puro. Y yo he visto, la gran mayoría de jóvenes hoy día son muy convencidos de sí mismos, orgullosos, ellos creen que todos se lo saben. Los jóvenes del mundo, yo no estoy hablando de los cristianos. El joven cristiano es humilde, sencillo, amén. Pero el joven del mundo, el joven del común siempre está diciendo, no, yo estoy bien, yo no necesito nada. Como no se le está cayendo el mundo encima, como no está en una clínica, en una UCI, como no está en la situación más terrible, ellos dicen, yo no necesito nada, ni a nadie. Estoy bien. Pero el único que puede traer convencimiento de que realmente necesitamos de Él es Dios. Yo no puedo hacer la obra en una persona, el Espíritu de Dios sí, y sé que cada una de mis hijas tiene que vivir un proceso con Dios. Ellas se tendrán que convencer. Yo no me puedo afanar. Venga, yo la bautizo y venga, tiene que tomarse la cena y cada domingo tiene que salir ahí. Y a ver, mijita, y si no, entonces, ¿para qué?
Que el día de mañana que ella tenga el poder de decidir por sí misma, diga, yo no quiero hacer lo que usted hace, Dios me guarde. Pero cada uno está en libertad de decir, bueno, yo voy a analizar qué hacen mis padres, eso que me han enseñado y he escuchado de ellos, lo quiero, el estilo de vida que ellos tienen es bueno, me gustaría vivirlo a mí. Y cuando ella se confronte con la realidad de su vida, entonces va a tomar la decisión y va a decir, sí, vale la pena. He visto en mis padres un modelo, un ejemplo. He visto que lo que hablan lo viven y que es bueno y que realmente yo también lo necesito. Yo necesito ese Dios que ellos tienen. Y cuando ese proceso lo vivan y cuando ella misma me diga, mamá, yo quiero, entiendo que he cometido muchos errores y pecados delante de Dios y necesito que Jesús con su sangre me limpie. Y necesito que Él venga a cambiar mi vida, así como ustedes me han contado que Dios cambió la de ustedes. Quiero vivir así de felices como ustedes viven, papá, mamá. Quiero vivir en ese amor que ustedes dos viven tan lindo. Cómo se aman y se respetan y el amor que ustedes nos han dado. Y ustedes me dicen que solo a través de Dios lo han podido lograr. Yo quiero eso. Eso es lo que hay que buscar. Porque lamentable, pero la gran mayoría de padres cristianos han obligado a sus hijos a hacer las cosas que hacen. Los han obligado a bautizarse. Los han obligado a ser ministros. Ellos son los que los han convencido aún de que sean pastores. No ha sido Dios ni el Espíritu Santo. Y eso es triste. Cada uno de nosotros tenemos que llevar un proceso de convencimiento propio delante de Dios, de dejar que el Espíritu de Dios tome libertad en cada una de nuestras vidas y nos muestre y nos diga, y cada uno tener un encuentro real con Jesús, tener un encuentro con Él. Y de verdad que cuando eso ocurra, nosotros nos vamos a dar cuenta, nosotros los padres nos vamos a dar cuenta cuando nuestros hijos tengan un encuentro con Dios real y verdadero. Nos vamos a dar cuenta. Y ahí los vamos entonces a decir, listo, vamos a apoyar, ¿de qué quieres hacer? Ellos solitos van a decir, papá, mamá, yo me quiero bautizar. Yo quiero dar ese paso de obediencia y de fe. Quiero seguir a Jesús para todo el resto de mi vida. Pero eso tiene que fluir como algo espontáneo. Yo no lo puedo obligar, yo no lo puedo forzar. Yo no puedo decirle, tienes que hacerlo, porque te vas para el mismo infierno. Y si no lo haces, dejas de ser mi hija. No. ¿De qué sirve eso? Y entonces es allí donde todos se metieron a la cabeza que todos los hijos de los pastores tienen que ser pastores. Y a mí me han preguntado, ¿y usted por qué no es pastora? Y yo digo, yo sí soy pastora. Hace mucho tiempo. No, pues sí, digo, es porque usted no hace lo mismo que su papá, porque no está en una iglesia, pastoreando, haciendo lo mismo. Entonces yo digo, ¿es una regla? ¿Es la regla general de todos los hijos de los pastores o cómo es eso? No. Cada quien tiene que llevar su proceso. Dios mismo lo tiene que convencer de su llamado, de su ministerio y de lo que Dios quiere hacer. Tú puedes servirle a Dios con esa carrera profesional que tienes, ahí en esa empresa donde estás, en aquel sueño que para de pronto tu papá y tu mamá ha sido vano. ¿Eso qué? ¿Usted qué sueña? Que es que tener una gran empresa, que ser el ingeniero. ¿Eso qué? ¿Eso usted no le va a servir a Dios o qué? ¿No nos han dicho así a veces? ¿A cuánto les han dicho así? Levanten la mano. Hoy están tímidos. Usted no va a hacer nada. ¿Cómo que médico? ¿Eso para qué? No, usted tiene que ser pastor. Póngase a estudiar teología. Y creíamos que de verdad esa era la única manera en que nuestros hijos realmente iban a ser salvos. Tienen que ser pastores. Y eso era un pensamiento muy común. Pero hemos entendido a través de la palabra del Señor que a Dios a todos nos quiere usar de manera diferente. Que Él ha puesto reyes y sacerdotes. Que aún en la política, en aquello que también un tiempo la iglesia cristiana tanto condenó, también Dios quiere usar a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que se preparen. O sea que ciencias políticas no es del diablo. A mí me dijeron que todo eso era del diablo. Que todo lo que tenía que ver con política era demoníaco. Y no podía estudiar nada de eso.
No, mi querido joven, así no es. Dios usó, y usted ha visto en la palabra, cómo ha usado a gente letrada. ¿Quién era Daniel? ¿Quién era José? Gente que conocía, que sabía, estudiosos, preparados, que Dios usó en la política, en medio de los gobiernos, para impactar, para que Jesucristo, para que Dios fuese glorificado en medio de esos gobiernos, de esos países donde Dios los había puesto. Entonces, de verdad que la religiosidad nos aleja totalmente de lo que Dios quiere y desea que nosotros conozcamos y aprendamos de Él. Por eso, quiero invitarle para que vaya a Ezequiel 11. Ezequiel 11. Once 18. Dice la palabra: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Lean el 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Miren lo que el Señor dice. Una de las cosas que tiene que quitarse de nuestro corazón es la idolatría. Y usted dirá, pero una persona que ha crecido en un hogar cristiano evangélico, ¿qué idolatrías va a tener si no hay imágenes? Si no hay crucifijos. La idolatría no es simplemente imágenes. No es simplemente poner la mirada en cosas físicas, pinturas, para creer que eso es Dios. No es solamente eso. La idolatría tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con poner en primer lugar. Y lamentablemente conozco cristianos que han puesto su trabajo, han puesto el dinero, han puesto un hijo en primer lugar y a Dios lo han desplazado. Y eso es idolatría. Han puesto un novio, jovencitas, jovencitos que han puesto al novio de primero. ¿Cómo? Claro, lo que el novio diga. Se entregan en fornicación a ese novio, se les volvió un ídolo. Porque muchos, aún conociendo la palabra de Dios, han caído en fornicación. Porque esa persona, ese novio o esa novia se les volvió un ídolo. Estuvo primero que Dios al punto de desagradar a Dios y agradar a ese novio y agradar a esa novia. Eso es, cuando yo peco, sabiendo lo que Dios dice, cuando yo trato de agradar a una persona por encima de los mandamientos de Dios, estoy siendo un idólatra. Y la palabra del Señor me está diciendo que lo primero que Él quiere hacer en nosotros es que desarraiguemos de nuestro corazón las idolatrías, los ídolos. ¿Para qué? Para darnos un corazón nuevo que lo ame a Él y que cumpla su palabra. Por eso el hecho de venir a un lugar como esto no te hace salvo, no te asegura que conozcas a Dios, que seas cristiano. Puede ser que seas un simple religioso. Y por eso yo te invito a que reflexiones. Muchos que se han acostumbrado a ver las transmisiones por redes sociales también, se les volvió un rito más, una costumbre más, pero todo lo que oyen les entra por aquí y les sale por acá. Así decía mi mamá, ¿no? Pero es verdad, la Biblia le llama a esos oidores olvidadizos. No nos acostumbremos a escuchar y a escuchar palabra para terminar haciendo lo que queremos. No. Dios te hace una invitación y te dice, mira, si tú quitas las idolatrías de tu corazón, si tú dejas de tener a otro como el ídolo y dejar de agradar a esa persona y me agradas a mí, si dejas de querer hacer tus anhelos y tus deseos por agradarme a mí, yo te aseguro que te daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que le adoremos a Él, para que lo sirvamos a Él, para que guardemos sus mandamientos. Porque Él dice
que ese corazón de carne es un corazón sensible a Él, que lo anhela, que desea conocerlo. Un corazón duro no le importa a Dios. Un corazón endurecido habla bonito, pero hace bastante feo. Miren lo que dice Santiago, hablando de la religión. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Mire qué bueno es que nosotros podamos escudriñar la palabra y aprender para que no nos dejemos engañar. Porque una de las cosas que Dios quiere es que usted salga de todo engaño. Amén. Dios no nos quiere engañados, Dios nos quiere en la verdad. Santiago 1:26, 26 y 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire lo que Santiago dice. Dice, bueno, si vamos a hablar de religión y usted se cree muy religioso y ostenta de congregarse en un lugar, de pronto usted se le llena la boca diciendo, yo me congrego en Centro Misionero Bethesda. Oh, wow. Y usted dice, no, pues con eso ya estás diciendo que eres el súper cristiano. Tenga cuidado, porque usted puede hablar muy bonito, le está diciendo Dios a través de esta carta de Santiago. Usted puede hablar, alardear, decir cosas muy lindas, saberse la Biblia de principio a fin, recitar 20 versículos de memoria, pero que todo eso sea simplemente una hipocresía. Si usted se engaña a usted mismo hablando bonito y haciendo feo, tenga cuidado, porque así no entramos al reino de los cielos. Y dice allí, sino que engaña su corazón. Mire, no engañamos a Dios, no engañamos a la gente, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos nos acostumbramos? Nos fuimos acostumbrando y acostumbrando a venir, a hacer, a orar, a decir, que ya hasta estamos como los católicos y todas las noches decimos lo mismo. Padre, aquí estoy agradecido. Gracias, Señor, por la salud, gracias por la vida, gracias por mi familia. Gracias, Señor, porque hoy pude respirar en el nombre de Jesús. Amén. Y al otro día lo mismo, Padre, gracias te doy, porque así era yo. Yo me acuerdo cuando era católica y rezaba las mismas palabras todas las noches. Rezaba un Padre Nuestro, un Ave María y un Ángel de la Guarda. Y a veces los cristianos seguimos en las mismas y todas las noches repetimos las mismas palabras. Es que mi mamá me enseñó así, ella me dijo que yo tenía que decir gracias por la vida, porque por la comida, porque tengo salud, y también me enseñó que yo tenía que decir esto, y ya, y así me acostumbré y todas las noches digo lo mismo. No somos diferentes a un religioso, estamos igual. Porque es que orar es hablar con Dios. ¿A cuántos les definieron oración como hablar con Dios? Levanten la mano. Bueno, ahora sí estamos como más sueltos. Desestrésese, a ver. Bueno, ¿y será que de verdad orar es hablar con Dios? ¿Usted todavía sigue pensando que orar es hablar con Dios? Porque si usted sigue pensando en eso, pues no dudo de que su oración sean las mismas todos los días, como el religioso. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Orar no es hablar con Dios. Orar es una comunicación con Dios donde yo hablo, pero Él también habla. ¿No ve que Él es una persona? Y yo escucho. Yo también necesito escuchar a Dios. No es simplemente hablar y hablar y hablar como loritas, porque entonces seguiríamos siendo los religiosos de la misma religión tradicional y todo lo mismo. Y hablamos y tenemos una vida religiosa, y por qué será, y reclamos vienen y reclamos van, y mi vida no cambia, mi vida es lo mismo, y peleo con mi mamá, y eso es el perro y el gato en la casa, y en la universidad me va mal. ¿Y cómo? ¿Cómo es que está pasando eso? Tú tienes una conversación con Dios, escuchas a Dios, ¿y eso cómo es, hermana?
¿Cómo así que uno escucha a Dios? Ah, pues sí, cuando uno lee la Biblia. No. Es necesario que tú sepas que Dios habla, que cuando tú le preguntas, Él te contesta. Y no solamente a través de la Biblia, Él también te habla al corazón, te pone convicciones, te dice cosas, pero tienes que saber que cuando oras, también tienes que preguntarle a papá y anhelar que te hable, anhelar que Él se comunique contigo, que tú le digas, yo quiero escucharte, papá. Si tú eres mi padre, tú siempre tendrás algo que decirme, una instrucción que darme, un consejo acertado que darme. Quiero aprender a oírte y aquí estoy para que me hables. Y no simplemente yo me siento, me arrodillo ahí en el borde de mi cama con sueño a decir, Padre, aquí estoy, gracias por la vida, por la salud, por la comida, amén y amén. No. Tengo que contarle mis cosas diarias a Dios. Tengo que decirle lo que siento, lo que pensé y nadie se dio cuenta. La ira que me dio y que la contuve. Lo que vi allá en el celular y ni mi papá se dio cuenta, ni mi mamá, ni nadie se dio cuenta que yo vi hasta una cosa bien fea y terrible, obscena, grosera. Y nadie me vio. Sí, te vio el principal, te vio Dios. ¿Qué le dirás a Él? Que Él sí te vio. Y a veces decimos, no, hermana, yo no hablo con Dios de eso. Ay, no, a mí me da pena hablar con Dios de eso. Pero yo, ¿qué pena te va a dar si Él lo sabe todo? Él ya te vio. Él conoce todo. Él sabe lo que tú sentiste contra esa otra persona, que hasta deseaste que se muriera. ¿Quién mejor que Dios? Sabe todo. ¿Por qué nos va a dar pena? Y a veces lo más charro de todo es que ¿cuántos años de cristiano llevas? Como 5. Y bueno, ¿y vos le has contado a Dios de tu pasado y le has dicho de eso? No, yo no le cuento de eso a Dios. Entonces, ¿qué relación tienes con Dios? ¿Qué clase de vida cristiana llevas? No entiendo. De verdad, a veces yo digo, ¿qué clase de vida llevamos? ¿Cuál es nuestro cristianismo? Y me he pasado, hermano, procesos de consejería de meses, preguntándole una y otra vez a ese joven, ¿le has hablado a Dios de tu pasado? ¿Ya le contaste de eso tan feo que viviste? Y me dicen, no he podido. ¿Se puede creer eso? Y yo siempre me pregunto, ¿qué clase de vida cristiana es la que estamos llevando? ¿A qué Dios fue el que nos presentaron, queridos jóvenes? ¿Qué Dios fue el que nosotros un día nos dijeron, vea, este es su Dios? ¿Qué Dios es ese? La verdad no lo puedo entender. Porque esta es la hora que muchos jóvenes dicen, no puedo, es que no puedo hablar con Dios de eso, es que no soy capaz de hablarle a Dios de ese tema. ¿Le hablas de tu vida sexual a Dios? A ver, y si yo lanzo esta pregunta en esta noche, ¿cuántos pueden levantar la mano y decir, yo le hablo de mi vida sexual a Dios? Levanten la mano. Muy poquitos. Ni la mitad del auditorio. ¿Por qué? Porque siempre se nos mostró un Dios que juzga, que acusa, que condena, que dice esto es malo, no te me acerques. A través del rechazo te pintaron al Dios que te aleja, que te dice no, no te quiero así, estás muy feo. El Dios de acusación, de castigo. Entonces por eso no nos atrevemos a acercarnos a Dios con todas nuestras inmundicias y porquerías, malos pensamientos, sentimientos, pensamientos lujuriosos, a decirle, papá, así soy yo. Y te quiero mostrar tal como soy yo. Y te lo voy a confesar aunque tú lo sepas, porque yo te necesito, porque yo sé que eres el único que me puedes ayudar a cambiar todo esto tan horrible que soy. Si no tenemos la capacidad de ser así de sinceros con papá Dios, no estamos en nada. Es una simple religión la que te presentaron y la que estás viviendo. Si no has podido solucionar tu pasado con Dios, si no le has podido contar a detalle todas las cosas que tú pasaste o viviste o hiciste aún conociendo de Dios, tú vives una religión. Porque no has podido experimentar al verdadero Dios, que es un Padre amoroso, es un Padre bueno,
es un Padre perdonador, es un Padre que acerca y no que aleja, que perdona y no que condena, que ama, que restaura, que desea que vuelvas al camino y que puedas cumplir su propósito. Que lo conozcas, que le hables todos los días, todo el día. No, hermana, a mí me enseñaron que uno ora por la mañana y si usted no se levanta a hacer el devocional desde las 5, no ora, entonces ya no sirve. Mire, hermano, lo he escuchado. Pastor, ¿sirve que uno ore a las 8 o a las 7 de la mañana? ¿A esa hora sí sirve que uno ore? ¿Qué es eso? ¿No es una religión más? ¿Por qué no va a servir que yo le ore a Dios a cualquier hora del día? Y si ese día estaba trasnochado haciendo trabajos, me levanté a las 7, 8 de la mañana, esa fue la hora porque estaba cansado, fatigado, me acosté a las 3 de la mañana a hacer trabajos y a esa hora me vine a levantar y voy a orar, entonces no ore, a esa hora no, a esa hora ya Dios cerró el consultorio, ya no lo escucha, no ore a esa hora, no sirve. ¿Y entonces a qué horas? Sí tenemos que tener comunión con Dios todo el día. ¿Acaso no es eso? Claro, con Dios se habla todo el día, no solo a las 5 de la mañana, no solo a las 10 o 11 que usted se va a acostar, no. Con Dios podemos hablar a cualquier hora del día y siempre Él te va a escuchar, siempre está disponible para ti, siempre tendrá tiempo de atendernos. Ahora yo no estoy diciendo con eso que usted no tenga una disciplina y que usted se pueda levantar a la madrugada a orar. Claro que no estoy diciendo eso. Pero mire hasta dónde tenemos paradigmas religiosos, que si yo no oro a las tales horas, ya Dios de ahí para allá ya no oye nada. Pero hermano, si todo el día usted debe estar en comunión, si usted tiene un tiempo a las 11 de la mañana y dice, yo tengo un descansito ahora en mi trabajo, en mi estudio, en mis labores, me voy a ir por allá en un rinconcito a las 11 de la mañana y me voy a poner a hablar con papá. ¿No se puede? ¿Porque no era a las 4, a las 5? No, claro que se puede. Y si yo a las 3 de la tarde digo, tengo este tiempo tan rico, voy a ir a contarle algo a papá, ¿qué hice? Voy a ir a decirle. Y son las 3 de la tarde, entonces no sirve. No, hermano, sáquese eso de la cabeza, mi querido joven. Esa es una de tantas religiosidades que nos han metido. Con Dios se habla todo el tiempo. Usted puede hablar con Él en el baño si quiere. Ay, hermana, ¿en el baño? Ay, no, eso es grosero. Ay, qué pena con el Señor uno en el baño y sin ropa. Ay, hermana, no diga eso. La religión tradicional nos metió que hasta el sexo es malo y que las parejas cuando tienen relaciones sexuales tienen que sacar el Espíritu Santo. Vaya para allá, cerrar la puerta y... todo eso me lo enseñaron, hermano. Yo no me lo estoy inventando. Ay, los hermanitos se fueron de luna de miel. Están en la carne, no los pongan a servir, porque ellos se fueron a estar en la carne y el Espíritu Santo ya no está ahí con ellos. Palabras de mi pastor en la época que yo me convertí a Dios. Y así era. ¿Qué Dios nos presentaron? ¿Cuál es el Dios en que tú estás creyendo? ¿Será que estamos viviendo una religión más? Buena pregunta, ¿sí o no? ¿Qué clase de vida y de religión, como decía Santiago, estás viviendo? ¿Una donde simplemente son palabras bonitas y vestidos bonitos en la iglesia y ya? ¿Y listo? Pero allá afuera se nos olvida todo. ¿No tenemos en cuenta a Dios ni a la palabra? ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice? Qué bueno que todo lo comprobáramos a través de la palabra. Sigamos ahí en el 27 de Santiago capítulo 1, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y cuántos cristianos viven hoy siendo disque cristianos, participando de todo lo que el mundo festeja? Día de la mujer, Día de la madre, Día del padre, Navidad, Halloween, todo, sin excepciones. Y dice, guardarse del mundo, ayudar a los demás. ¿Qué es amar sino hacerle el bien a otro?
¿Cuántos se preocuparon fue por llenar lugares ostentosos de lujos y de cosas y se olvidaron de las almas y se olvidaron de ayudar a otros? Y eso es lo que la palabra dice que es el verdadero fruto de alguien que se mofa de ser religioso, de alguien que se mofa que porque tiene tal o cual religión o creencia. Tiene que haber un fruto, y el fruto no es que porque usted diga, no, es que el fruto es que tengamos tantas almas, que llevemos tantas y que llenemos la iglesia. Ese es el fruto. No, el fruto es su carácter, su temperamento, es lo que usted hace que realmente se alinea a la verdad de Dios, que usted esté siendo un verdadero hijo de Dios, que sea como Jesús. Amén. Ese es el fruto de una verdadera vida agradable delante de Dios. Y por eso le quiero también animar a, como dice la palabra del Señor, que en todo momento validemos todo lo que se nos enseña. Mire lo que dice la palabra en Hechos 17. Vamos a la palabra de Hechos 17. Versículo 11, y estaba hablando de Pablo, que estaba predicando en la sinagoga de los judíos, pero que también se habían añadido unos griegos. Se añadieron personas que también eran unos griegos, que dice la Biblia, piadosos, que empezaron también a escuchar a Pablo. Y dice en el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y mire lo que ellos hacían, léalo conmigo, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mire qué tremendo. Ellos no eran negligentes, eran diligentes, y cada cosa que les enseñaban en la sinagoga, es decir, en un lugar como estos, ellos iban y escudriñaban, leían la palabra y verificaban si realmente eso que les estaban enseñando allá en la sinagoga lo decía la palabra de Dios. ¿Cuántos hacen eso aquí? ¿Cuántos se van después del culto a verificar si lo que el pastor predicó es verdad? Levanten la mano. ¿Cuántos verifican? Bueno, mire, ahí está. Como 3 nomás. Es necesario que usted y yo, como se los dije al principio, no traguemos entero. Verifiquemos, escudriñemos la palabra, seamos diligentes. No creamos a todo lo que se nos dice como si fuera una verdad infalible la palabra de un hombre. Miremos a través de las escrituras y de la palabra si realmente eso que me están enseñando Dios lo dijo. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos se comprometen con el Señor a de verdad escudriñar la palabra con diligencia y a mirar si lo que se nos está enseñando es la verdad de la palabra y es que Dios realmente lo mandó o no?